segundo libro de Samuel, capítulo 11, por favor, hermanos. Amén. Bueno, la mayoría conocemos, hermanos, este capítulo de Samuel. Tiene que ver con el pecado de David y Betsabé. Pero, ¿saben, hermanos? Cada vez que yo he pasado por este pasaje, puedo ver dos cosas. Y les voy a decir las dos cosas, pero una en específico, hermanos, que me llama la atención es el verso 27. Dice la escritura así, en el contexto de todo lo que ustedes saben que pasó con David, Betsabé, Urías, que muere, etc. Dice el verso 27 de 2 Samuel 11, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, hablando de Betsabé, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero miren cómo termina el pasaje. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hay dos versos, hermanos, de este pasaje que me llaman mucho la atención y uno es ese. Más adelante les voy a decir el otro verso. El contexto, hermanos, de este verso 27, como les decía, es el pecado de adulterio de David con Betsabé. Hay un asesinato también a Urías. Y ese asesinato, hermanos, porque aunque él muere en batalla, no fue una muerte accidental, ¿verdad? Lo sabemos, fue una muerte planeada. Y David, hermanos, obra sagazmente para hacer todo lo posible para ocultar su pecado y finalmente quedarse con la mujer de Urías. Pero el comentario divino es: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La Biblia de las Américas traduce esa sentencia del verso 27 así: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y la Nueva Traducción Viviente dice: pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Yo le puse, hermanos, a este sermón como tema una pregunta: ¿lo que hacemos agrada a Dios? ¿Lo que hacemos agrada a Dios? Es una pregunta, hermanos. Y lo que David hizo fue desagradable. Esa palabra hebrea, como ustedes lo vieron en las diferentes traducciones, también puede ser algo malo, puede ser algo que causa disgusto. De hecho, en la versión King James, la palabra en inglés que viene ahí, hermanos, es causar disgusto, algo que causa un disgusto. En este caso, a Dios. Saben, hermanos, a través de este pasaje, yo como primer punto quiero recordarles algo. Cuando hablamos del pecado como iglesia, generalmente pensamos en el mundo, en la gente que vive en el pecado. Pero saben que el pecado también tiene que ver con gente adentro de la iglesia. El apóstol Pablo, hablando de Israel, que ya había salido de Egipto, ¿y eso qué quiere decir, hermanos? Habla de salvación, ¿verdad? Ya había salido de Egipto, eran el pueblo de Dios y estaban en el viaje a Canaán. Vamos a hablarlo en términos neotestamentarios. Como ellos estaban yendo a Canaán, digamos que estaban buscando la perfección, porque Canaán habla del reposo. Pero aún así ellos en el desierto
Dice 1 Corintios 10, no vamos a ir ahí, pero ustedes lo saben, del 6 al 11, que ellos murmuraron, que ellos fornicaron, y hay una lista extensa de pecados. Gente que iba viajando en el desierto, hermanos, iba pecando. El pueblo de Dios. Con razón, el mismo apóstol Pablo, en ese pasaje de Corintios 10, donde da toda la lista de pecado, él exhorta así a la iglesia de Corinto. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. En el contexto de todo el pecado que hizo Israel, la exhortación a la iglesia es: el que piense estar firme, mire que no caiga. Es exactamente lo que le pasó a David, hermanos, justo lo que le pasó a Israel. Israel era el pueblo de Dios, David era un hombre de Dios. Israel era un pueblo justificado por la sangre del Cordero, David era un hombre justo, un rey justo. El Señor quería hacer de su pueblo reyes y sacerdotes, David era un rey y un sacerdote. Hermanos, David era un adorador. Es más, por si alguien no lo sabía, David era un profeta. Él mismo dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi boca, en mi lengua. 2 Samuel 23, 2. David era un hombre de Dios, un hombre justo, un rey sacerdote, un profeta, un hombre que amaba a Dios, pero pecó, falló, cayó, tuvo un desliz, hizo algo que no agradó al Señor. Hermanos, eso exactamente es el peligro de los que somos pueblo de Dios. El pecado no es algo ajeno para nosotros, pero yo les dije que había dos cosas que me llamaban la atención de este pasaje. Uno es lo que Dios opinaba de David, pero vean cómo empieza el capítulo 11, de ahí 2 Samuel 11, en el verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, etcétera, etcétera, y se desencadena todo el pecado de David. Pero ustedes notan algo en la introducción. Era un tiempo de guerra. Era un tiempo de guerra. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, y el Espíritu Santo nos dejó algo ahí. En el tiempo donde se menciona que había guerra, fue donde David fue derrotado moralmente. Esto es una advertencia, hermanos. Estamos en medio de una batalla. Por eso Pablo dice: he peleado la buena batalla. Él no está diciendo adornos poéticos, hermanos. Eso es la caminata, hermanos, es una batalla. Y aquí David perdió una batalla moral. Perdió una batalla moral, hermanos, porque está en el contexto de guerra, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Y él era un rey. Y él recibió, hermanos, ahí derrota. Es interesante que toda la situación de David se dio en un tiempo de guerra. El apóstol Pablo, hermanos, hablando de la batalla espiritual y de la guerra que enfrenta el creyente, le dijo a los corintios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice que él no ignoraba la forma de operar del enemigo. Y una de las formas en las que opera el enemigo es por medio de la inmoralidad. La inmoralidad, hermanos,
es una estrategia de guerra. La inmoralidad es una estrategia de guerra en lo espiritual. El enemigo lo sabe. Miren, vamos por favor a Números 31:16. Este verso habla de Balaam y habla de Baal Peor. ¿Recuerdan lo que sucedió en Baal Peor, hermanos? Bueno, lo vamos a ver también, pero tuvo que ver con inmoralidad. Pero dice aquí Números 31:16, porque estamos hablando de que la inmoralidad es estrategia de guerra. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, o sea, de ese profeta, ellas, habla de mujeres de Moab, dice, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Miren, hermanos, todos recordamos la historia de Balaam y de Balac, ¿verdad? Balac le tenía miedo a Israel. Entonces Balac dijo a Balaam, maldícelo para que yo lo pueda derrotar. Recordamos todos esa historia, hermanos. Habla de guerra también. Maldícelo. Y Balaam dijo, no lo puedo maldecir. Dios me ha dicho que no, ellos son benditos, no lo puedo maldecir. Pero entonces ya no se dice en la historia, pero sale a la luz aquí, que Balaam le aconsejó algo a Balac. Mira, por fuerza no los vas a poder vencer, ni maldiciéndolos. Pero hay una forma en donde tú puedes herirlos. Envíales mujeres y atácalos moralmente. Y eso hicieron. Envió mujeres moabitas, ellas los sedujeron a los varones de Israel y los invitaron a ofrecer sacrificios a sus dioses. A causa de eso hubo mortandad en la congregación, dice aquí el verso. Hermanos, la inmoralidad es una estrategia de guerra. Pero quiero ver con ustedes algo, hermanos, en Números 25, en el verso 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es interesante, hermanos, que en lo tocante a Baal Peor se menciona fornicación. Fornicación es inmoralidad sexual. Hermanos, esta es una gran advertencia para la iglesia. Y esto está también catalogado en 1 Corintios 10. Pero hermanos, recordemos eso. Recordemos eso, que la inmoralidad es una estrategia de guerra. Necesitamos, como nunca, hermanos, ponernos muros y ponerles muros a los que están bajo nuestro cuidado. Pero quiero ver un detalle ahí en Números 25. Vea el verso 6. Dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense, aquí hay un varón que había caído ya en la trampa, ¿verdad? Pero vean quién era ese varón en el verso 14. Y el nombre del varón, fíjense, da detalle. Y el nombre del varón que fue muerto, porque lo mató Finés, el sacerdote, recuerdan, a él y a la mujer los alanceó. Dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. A mí me llamó la atención, hermanos, que la escritura dejó el nombre de ese varón, de su papá y de la tribu. ¿Por qué da detalle, hermanos, el Espíritu Santo?
¿Por qué justo ese varón que fue muerto a causa de la inmoralidad tiene tantos datos? Zimri, el nombre proviene de una raíz hebrea que es Samar. Y Samar es una raíz primitiva que da la idea de golpear con los dedos, como cuando uno está siguiendo un ritmo. Da la idea de golpear con los dedos, propiamente tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical, es decir, tocarlo, hacer música acompañado por la voz. De ahí celebrar en canción y música, dar alabanza, cantar alabanzas o salmos. Ese nombre tiene que ver con alabanza, con ministrar con un instrumento. Es lo que significa Zimri. Y su papá era Salú. Viene de una raíz, Salú viene de una raíz que es Calá. Y Calá significa rechazar, hacer a la ligera, echar a un lado, despreciar o pisotear. Fíjense, hermanos, está interesante estos nombres. Salú habla de rechazar, hacer a la ligera, echar a un lado, despreciar y pisotear. Y Salú era un jefe de la tribu de Simeón. Simeón viene de la palabra Shamá, que significa oír y escuchar. Si unimos los tres conceptos, nos arroja un mensaje. Si no oímos su consejo sobre alabarlo continuamente y despreciamos su alabanza, seremos más propensos a caer en inmoralidad. Hermanos, el Señor nos ha hablado de lo importante que es alabarlo, pero si despreciamos ese rito, vamos a ser más débiles moralmente. Hermanos, la inmoralidad es un pecado terriblemente poderoso. No quiero hablar mucho de este tema, hermanos, pero las hormonas son capaces de nublar el razonamiento y la espiritualidad de cualquiera. Las hormonas son capaces de hacer eso. Por eso necesitamos, hermanos, siempre andar fervientes en el Señor, para que podamos escapar de la inmoralidad. Fíjense, quiero mostrarles un ejemplo de esto. Vamos a Malaquías. Malaquías capítulo 1, verso 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Qué están haciendo los sacerdotes, hermanos? Menospreciando las ofrendas, haciéndolo a la ligera, sacrificando cualquier cosa, como sea. Que esa no sea nuestra actitud ante la alabanza. Bueno, pues total, si no lo hacemos hoy o mañana, ¿qué tiene? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, vamos a ver qué dice Malaquías 2:14. Fíjense, en ese contexto de ese menosprecio y hacer a la ligera los sacrificios, Malaquías 2:14. En ese contexto de exhortar a Leví, también luego exhorta a Judá, pero dice: más diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Señor está disgustado con ellos? Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjense, hermanos, cómo
cómo esa exhortación que empieza con adoración, con sacrificio, el Señor la concluye ahí con una deslealtad entre un marido y su mujer. Esa palabra desleal también podemos traducirla como traición o infidelidad. El Señor dice que ha sido testigo entre un hombre y una mujer donde ha habido traición e infidelidad. Fíjense, hermanos, cómo el tema de sacrificio y adoración está conectado, relacionado al tema moral. Yo tengo una sospecha, hermanos, que si David hubiera estado ministrando a Dios, tocando su instrumento, en lugar de estar viendo por el terrado de su palacio, él no hubiera caído en la inmoralidad. Si él hubiera estado adorando a Dios en ese momento, tocando su instrumento, su arpa, él no hubiera caído en la inmoralidad. Pero él estaba ocioso. Él estaba ocioso. Fíjense, hermanos, cómo la inmoralidad es una estrategia de guerra. Hace años, hermanos, y lo vuelvo a recordar porque tal vez el Señor me pida cuentas de esto. Hace años llegó una carta de Hebrón. Ustedes saben, regularmente nuestro pastor, el hermano Marvin, nos manda cartas con consejos en base a cosas que él ve que pasan en las iglesias, y lo hace para proteger a todas las iglesias, mandándonos avisos, exhortaciones, consejos. Pues hace años, hermanos, llegó una carta muy peculiar, y yo lo he mencionado ligeramente, pero ahorita lo voy a mencionar un poco más claro. El hermano Marvin nos pedía que le dijéramos a nuestras ovejas que todos aquellos hermanos que trabajaban como taxistas buscaran otro empleo. Así cabal. Y nos lo decía porque estaba muy de moda cuando empezó todo lo de Uber. Ustedes saben, Uber es mucha gente se emplea si tiene su carro, se da de alta en la plataforma y puede tener pasaje. Y ahorita hay mucho más que en ese tiempo. Y nos mandó específicamente ese recado. Y él nos dijo claramente esto, se lo cito tal cual, hermanos, venía en la carta. Él dijo: tarde o temprano cualquier varón que esté a solas con una mujer, hablando de llevarla de pasaje, ¿verdad? Y pase tiempo con una mujer, dijo, tarde o temprano va a llegar una mujer que va a tener espíritus, y los demonios dentro de ella lo van a buscar hasta que él caiga. Así directo, hermanos. Lo estoy hablando, pero sin tapujos. Hermanos, cabal es lo que pasa. Cabal es lo que pasa. Muchos hermanos no escucharon este consejo, y pasó lo que dice Proverbios 1, porque cuando no escucharon mi reprensión, lo iban a lamentar. ¿Recuerdan Proverbios 1? Aquí así dice, los que no escuchan el consejo de Dios. Muchos hermanos no escucharon esto, y las consecuencias llegaron. Por eso, hermanos, aún la iglesia, nosotros, hermanos, no el mundo, ellos ya viven en pecado, pero aún nosotros tenemos que tener cuidado con la inmoralidad. Hay otros ejemplos, hermanos, y necesitamos tener mucha convicción. El hermano Marvin siempre nos cuenta la anécdota de que un pastor estaba en su oficina y él sabía de la regla de no estar a solas con una mujer, y llega una mujer al edificio y él ve que se estaciona la mujer y dice, se va a meter y yo estoy solo. Hermano, se salió por una ventana y se fue a su carro y se fue. Es chistoso, hermanos, pero es valiente y es sabio. Y miren, hermanos, varones sobre todo, hermanos, yo sé que a veces la compasión, el ser amables, la llevo,
vecina, comadre, o lo que sea. Hermanos, mejor que esa no sea la opción. De veras, hermanos, porque las hormonas ciegan la espiritualidad y pueden hacer caer al más fuerte. ¿Quién era el hombre más fuerte, hermanos? O más bien la pregunta es, ¿quién es el personaje más fuerte de la Biblia? Dalila, porque Dalila venció a Sansón. ¿Y cómo lo venció, hermanos? ¿Con espada? ¿Con lanza? Con inmoralidad. Con inmoralidad. Eso debería darnos una advertencia, hermanos. Vamos a Apocalipsis 2:14. Vean conmigo esta exhortación. Solo para que vean que esto no es ajeno a nosotros, la iglesia. Aquí hay un mensaje a una de las iglesias de Asia, a Pérgamo. Y dice, Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero ¿cómo? Si esto es la iglesia, hermanos. ¿Cómo que fornicación, hermanos? Si esto es la iglesia. Hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado para no hacer caer a otros. Nuevamente, hermanos, recuerden el tema de la ropa, de la vestimenta. Miren, generalmente, hermanos, hay más peligro en el atuendo de la mujer, pero todos debemos tener cuidado. En el caso de la mujer, hermanos, el largo, recuerden, la rodilla, hermanos, es el límite, pero solo consideren esto. Cuando se sienten, hermanos, la rodilla debe de quedar tapada, porque si hacen el límite, la rodilla cuando se sientan va a subir más. Y esa regla debe aplicar a hermanas, a señoritas y aún a nuestras niñas. No estoy diciendo que vayamos al extremo, hermanos, y que todos tengamos que traer un vestido como de 15 años, bueno, las mujeres, así arrastrando. No es el punto, pero siempre debe haber decoro en esa parte. Si tu blusa usa botones, ten cuidado que entre botones no se abra la prenda. Es aconsejable usar alfileres. Es aconsejable usar alfileres si llega a pasar eso. Y así muchos cuidados, hermanos, sobre cómo nos agachamos, sobre nuestros movimientos. Tenemos que ser muy prudentes para no hacer caer a otros. Saben, hermanos, en muchas iglesias no se habla de esto. Yo recuerdo una vez, créanme que me entero de pura chiripada, entré a una tienda donde estaba la persona que atendía la tienda, asistía a una iglesia. Ellos son de otra denominación. Y estaba en plena plática con una amiga sobre algo de la iglesia. Y fíjense, uno sin enterarse de cosas a propósito. Yo llegué y creo que estaba escogiendo y ellas estaban hablando así al fondo, cuchicheando. De esas pláticas sabrosas. Y decían, sí, fíjate, ¿viste la que tocaba la guitarra? ¿Cómo iba? No. Y esto y lo otro, y esto y otro, y esta otra cosa. Hermanos, eso pasa en las iglesias porque a veces los pastores y líderes no tenemos el valor de decir cosas. En una iglesia no es un lugar para venir con tirantes si eres mujer, ¿verdad? O ropa bien ajustada, no es el lugar. Por supuesto, si somos cristianos consagrados, en ningún lugar es el lugar, ¿verdad? Hablando de andar en la calle así. Pero fíjense, hermanos, aún la iglesia tenía ese problema con la fornicación. Yo quiero ver rapidito el pecado de David, pero desde el punto de vista neotestamentario. El pecado de David consiste, hermanos, o consistió principalmente en dos cosas: adulterio y asesinato. Acerca del adulterio, Mateo 5:27 dice: ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
La Biblia dice que eso que David hizo no agradó a Dios. Igualmente, hermanos, ver lo inmoral no agrada a Dios. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, por ejemplo, en ir a la playa. En la playa vamos a ver cosas incorrectas. O en un lugar donde hay albercas. No es lugar para nosotros, hermanos. Yo les voy a decir lo que yo trato de hacer con mi familia cuando queremos ir a la playa. Tratamos de ir temprano para que los niños estén ahí y jueguen temprano. Y cuando ya vemos que son como 10, 10 y media, empieza a llegar gente con su hielera, vámonos. Temprano casi no hay gente, hermanos. Alguno que otro que a lo mejor anda por ahí, pero si vamos, hermanos, ya después de las 12, ya, hermanos, por todo lugar es algo feo. Pero creo que la mejor opción es tratar de no ir. Igual en las albercas. Alguien una vez le preguntó al hermano que entonces los cristianos no podíamos usar albercas. Y sí se puede, hermano, siempre teniendo cuidado. Ahora que se renta, esto, solo quiero hacer la aclaración que esta prédica no es patrocinada por Airbnb. Pero ahora que ya se puede rentar, hermanos, Airbnb, hasta puedes rentar una casa con una alberca. Ir y con tu familia estar solos. Hay hoteles incluso hasta donde puedes solicitar la alberca por un determinado tiempo para tu familia. Todo se puede, hermanos, si somos cuidadosos. Pero tengamos cuidado en no ver lo inmoral. En realidad el adulterio, según Cristo, es mirar la inmoralidad. Entonces, solo recuerdo, hermanos varones, tengamos cuidado con el segundo vistazo, que el Señor nos dé la gracia. David cometió asesinato. Según Mateo 5:21 dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, el asesinato en el Nuevo Testamento tiene que ver con odiar a nuestro prójimo. Yo quiero concluir este breve mensaje con una pregunta. ¿Lo que hacemos agrada a Dios? ¿Lo que vemos agrada a Dios? ¿Cómo tratamos a otros agrada a Dios? ¿Cómo nos vestimos agrada a Dios? Saben, hermanos, que la palabra hebrea que leímos al principio, donde dice que eso no le agradó a Dios, esa palabra hebrea desagradable se refiere a la acción de David, pero también está usada en otros pasajes. Ahí me llamó la atención, solo quiero mencionarlo. Esa misma palabra hebrea se usa para Onán. Dice: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Es la misma palabra hebrea. Onán no quiso levantar descendencia a su hermano, fue envidioso. Cuando somos envidiosos, hermanos, no agradamos al Señor. Según Mateo 25, el infierno o el cielo depende de cómo tratamos a nuestros hermanos. También esa misma palabra hebrea se utiliza en 1 Samuel 8:5. Quiero verla con ustedes, vayan ahí conmigo, por favor, hermanos. Ya vamos a terminar, pero primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 5 y verso 6. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Es la misma palabra hebrea, desagradar, que está en el contexto de David. Algo que no agrada al Señor, hermanos, es cuando queremos ser como todas las naciones. Hablando de los de afuera, vestirnos como ellos, escuchar la música de ellos, ir a los lugares donde ellos van, etc. Eso no agrada al Señor. Miren, vamos al Salmo 51 para ver el desenlace de la vida de David. Pero lo que les quería decir, hermanos, hay otro lugar, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero hay otro lugar donde viene esa palabra hebrea
y es en Isaías, donde el Señor les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos, de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo o lo desagradable. Pero miren, el Salmo 51, hermanos, nos muestra qué debemos hacer si hemos fallado. Salmo 51, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo o lo desagradable delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David, hermanos, pide perdón y misericordia porque él ha fallado en esas áreas. Y es lo que debemos hacer, hermanos, nosotros. Dios perdona el corazón arrepentido, pero vean el Salmo 130 ahora, hermanos, por favor. Salmo 130, verso 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermanos, necesitamos arreglar cosas en nuestros corazones. Y si una de esas áreas es un área moral, hermanos, yo no sé por qué el Señor me puso este mensaje, pero necesitamos escaparnos de la red del cazador. Y miren, yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo de cositas que parecen insignificantes, pero hacen problema. Y les voy a decir una cosa que no sé si tú lo habías pensado. Yo me he dado cuenta que lo que nunca debemos hacer como varones, bueno, ya les hablé ahorita cosas importantes, pero hay una cosa que yo me di cuenta que no es sabia. Si tú quieres comprar algo por internet en una aplicación, no es bueno que un varón compre cosas de dama, ni una dama compre cosas de varón. ¿Saben por qué? Porque los programas y aplicaciones tienen, amor, me voy a oír muy técnico, tienen algoritmos, tienen una forma en que están diseñados y programados para seguir enviando publicidad de ese tipo a los móviles o a las tabletas o a lo que sea. Y si un varón compra una blusa de su esposa o una ropa de su esposa, le van a llegar cosas de dama a él, y al revés. Y tú dices, bueno, a ver, yo te voy a comprar unos shorts, unas bermudas. A la esposa le van a llegar ese tipo de publicidad. Fíjense, hermanos, yo me di cuenta que eso pasó. Y yo le dije a mi esposa, yo no voy a pedir cosas tuyas, pídelas tú. Bueno, luego que me pase a ver qué pidió. Pero no es sabio aún esas cosas, hermanos. Fíjense, uno a veces ni piensa en eso. Pues tú pídelo. No, hermanos, no es sabio, porque empieza a llegar mucha publicidad de eso. Y créanme que la publicidad es terrible, terrible. Entonces tenemos que tener cuidado aún en esas áreas morales. Hermanos, vuelvo a recordar el tema del carro. A veces en los trabajos, hermanos, hay gente que no sabe esto y me puedes dar un aventón. Hermanos, esos detallitos. Que el Señor nos dé sabiduría para escaparnos de las redes. Pero así hay muchas áreas, hermanos. Así hay muchas áreas. Hermana y hermano, si tú tienes un negocio y te vas a quedar solo con alguien del sexo opuesto, ve la forma de zafarte, etcétera, hermanos, etcétera. Pero que Dios nos ayude. Y si hemos fallado en algo, hermanos, viendo algo en las redes, en el internet o etcétera, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, etcétera, y ya no hacer esto. Fíjense algo muy lindo, y con esto termino. Cuando David se equivoca, cuando David falla siendo un hombre justo, la Biblia dice en 2 Samuel 12:13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En hebreo, hermanos, la palabra remitido es pasar por alto, quitar, cubrir. La Biblia de las Américas dice, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Por qué quitó el pecado, hermanos, el Señor, el pecado de David? Porque Él tuvo
la humildad de decir, Señor, he fallado, pero ya no quiero fallar al Señor. Necesitamos hacer ajustes, hermanos. Si estamos fallando en estos descuidos pequeños, necesitamos hacer ajustes, y el Señor nos va a dar la gracia para ser librados. Vamos a estar en pie, hermanos. Cantemos juntos al Señor, hermanos, este coro, manténme fiel, oh Cristo, y hagámoslo como un ruego y una oración ante la batalla, hermanos, que es recia en estos tiempos finales. Que el Señor nos ayude. Saben, hermanos, antes de cantar este coro, una de las razones que el Señor me ponía como motivo para compartir esta exhortación breve de la caída de David, saben, hermanos, como nunca hemos estado recibiendo avisos de que hay hermanos que ya no están en Hebrón. No les voy a decir los nombres de todos, son nombres, algunos ni los conocen ustedes, pero cómo nos ha dolido. Hace poquito nos llegó un aviso: el hermano fulano ya no está en tal lugar, ahora ha sido enviado a otra pareja. Y anteriormente el hermano fulano, a causa de esto que dijimos y hizo otra cosa, él ya no estará con nosotros. Y así, hermanos, avisos y avisos y avisos. Con razón Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Hermanos, esto es una batalla donde el enemigo está esperando solo una cosita para sacarnos del camino. Esto no es de velocidad, hermanos. Esta batalla, esta carrera, perdón, es de resistencia. Pero aferrémonos a la gracia de Dios. Amén. Padre celestial, a la luz del peligro de este mundo, Señor, de la inmoralidad que fluye por los medios, yo te ruego gracia como nunca sobre nuestra vida. Ayúdanos y líbranos de esa red, de esa trampa de la inmoralidad, Señor. Señor, danos el temor de Jehová para escuchar tu mensaje, Señor, tu consejo. Danos, por favor, la actitud de José, que supo huir de la inmoralidad. Señor, líbranos de la trampa del cazador, Señor. Libra a nuestros hermanos en sus trabajos. Libra a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestros hijos e hijas, Señor. Líbranos, por favor, Señor. Señor, ayúdanos a no ignorar esas trampas y maquinaciones del enemigo. Danos un corazón que escape, Señor. Ayúdanos también para que nuestros ojos miren lo recto. Señor, ayúdanos para que nuestros teléfonos, para que nuestras pantallas no veamos cosas que te desagradan, Señor. Vuelve a poner ese celo de Dios, de santidad en nuestros ojos, en nuestra alma. Ayúdanos también a ser prudentes en nuestro vestir, Señor, en nuestro comportamiento, en nuestro andar diario. Oh, queremos agradarte en todo, Señor. Ayuda a nuestras esposas, a nuestras hijas, Señor. Te rogamos la gracia, Señor, aún en esa parte sencilla que es la vestimenta. Y gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús.